Cuando tú me llames yo iré, donde Dejando tú me huella. guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté, y Encuentro háblame Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame mi te Dios, invitan a quiero ser testigo de tu amor, hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Un saludo para todos mis consiervos en Colombia y otros que puedan estar de Guatemala, de repente de Centroamérica. Hermanos, la tecnología vino para quedarse, dicen por ahí. Y ustedes nos continúan dando el ejemplo, hermanos, ahora pues haciendo estas reuniones de predicadores. Agradezco la invitación. Aquí estoy con mi esposa Martita, que de paso les cuento que hoy es su cumpleaños. Estuvimos aquí partiendo un pastelito y encerraditos, hermanos, porque ahora es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Hermanos amados, el tema que nos ocupa para todos aprender, porque somos consiervos, y qué bueno que están nuestras hermanas, porque yo sé que detrás de cada gran ministro hay una gran mujer, hermano. Siempre que yo tengo mucha relación con estudiantes de institutos bíblicos, les digo esto delante del Señor, hermanos. Me preguntan muchos jóvenes estudiantes que van a salir al ministerio. Una pregunta clave, me dicen, hermano, ¿cuál es la clave del éxito en el ministerio? Y Dios es mi testigo que lo primero que les digo es, fíjate con quién te vas a casar. Fíjate con quién te vas a casar. Por eso, hermanas, qué bueno que ustedes están entre nosotras, entre nosotros, y qué bueno, pues, compartir la palabra del Señor. Un ministro con visión, ¿verdad? Vamos a aclarar conceptos, ¿verdad, hermanos? Aunque todos lo sabemos, pero para uso de esta plática es necesario que entendamos qué es visión, que entendamos qué es visión. Y de manera, y que entendamos también que no es necesariamente visión, ¿verdad, hermanos? Una visión, hermanos, por definición, es un sueño que alguien quiere lograr. Una visión es como una fotografía del futuro, ya una fotografía terminada, lo que yo quiero ver en el futuro. Eso es una visión, es un sueño. Es algo que inspira, es algo que atrae, es algo que empuja, es algo que llama la atención a otros para unirse a ese sueño. De hecho, se dice que un ministro de visión debe contagiar esa visión a otros, porque una característica de la visión, hermanos, es que nadie puede lograr una visión grande solito. Este es el error de muchos de nosotros como ministros, querer llevar a cabo una visión solitos nosotros. Pero un ministro con visión, un predicador con visión, contagia, contagia a muchos de su visión. Y por supuesto, ya que están nuestras hermanas, la primera que tiene que compartir la visión del ministro, pues idealmente debería de ser la esposa, ¿verdad? ¿Por qué estamos ministrando donde ministramos? ¿Por qué estamos predicando donde predicamos? ¿Por qué nos reunimos en la congregación donde nos reunimos, verdad? Alguien dijo, el predicador es la clave o el clavo. No sé si se usa esto allá en Colombia, pero clavo, aquí en Centroamérica es problema, ¿verdad? El predicador es la clave o el clavo, ¿verdad? Entonces nosotros como predicadores, hermanos, debemos pedirle a Dios que nos dé visión, ¿verdad? Lo que no es visión para el ministro, hermanos. Visión no es sinónimo de éxito, como el mundo lo ve, ¿verdad? Si no, Jesús no hubiera sido un visionario. A los ojos materialistas, a los ojos humanistas, Jesús aparentemente no tuvo éxito. No viajó, y no estaba él cuando se fundó la iglesia, por ejemplo, no escribió libros, no tuvo riquezas. Por eso hay que entender la visión, hermanos. La visión no es sinónimo de un éxito material.
viéndolo con ojos materiales, ¿verdad? La visión no es ser visionario, no es tener cosas materiales. Si no, Pablo no hubiera sido un visionario, y lo fue. Ustedes se acordarán que en 2 Corintios capítulo 11, Pablo menciona y dice, sin ropa, sin comida, sin sustento para el día de mañana, pero eso sí, en muchos ayunos, en oraciones. Mire qué tremendo. Y la visión de Pablo, nada menos que ser el apóstol de los gentiles. Qué hombre tan visionario. Entonces, hermanos amados, ¿a dónde los llevo en esta pequeña introducción? La visión del ministro es una visión eminentemente espiritual. Ahí está la clave. Pablo dijo, ninguno que milita en el ejército anda buscando militar en la vida civil, ¿verdad? Jesús dijo, nadie puede agradar a dos señores, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, nuestra visión como ministros, que por cierto, espero que entendamos bien la palabra ministro. La palabra ministro significa servidor. Eso somos, hermanos. Un ministro es uno que sirve. Eso es así de sencillo. Somos servidores de la iglesia, servidores de las personas, así como Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, hermanos, todos debemos entender que la visión es algo que nos inspira a seguir sirviendo al Señor. Pero en ese servicio al Señor, la visión se complementa con lo que usted quiere lograr. Lo que usted quiere lograr. Ser un ministro de visión es saber hacia dónde usted va. Así de sencillo. Saber hacia dónde usted va. Saber hacia dónde quiere llevar usted su ministerio. Aquí tengo algunos ejemplos que escribí. Pueden haber visiones de plantar iglesias. Yo quiero ir a establecer la iglesia a tal pueblo donde no hay iglesia. ¡Qué tremenda visión! Es usted un ministro de visión. Lo felicito. Quiero establecer una congregación, ¿verdad? Quiero entrenar líderes. Quiero tener una clase de líderes, de evangelistas en mi congregación. Es usted un ministro de visión. Lo felicito. Quiero ser un intercesor. Quiero dedicarme a la oración. Es una persona de visión que cree en la oración. Quiero trabajar en el ministerio de niños. Quiero tener un ministerio de niños que formen allí los futuros siervos del Señor. Le felicito, qué tremenda visión. Alguien dijo en una ocasión, maestra, no te desanimes, tal vez estás enseñando al próximo Pablo del siglo XXI. Mire qué lindo, hermano. Tal vez estás enseñando a una futura gran esposa de un siervo de Dios. Mi visión es ser evangelista, puede decir usted. A mí me gusta evangelizar. Yo platico con una persona y yo ya le estoy presentando el mensaje del evangelio. Entiéndase evangelista como el trabajo, como el don, ¿verdad? Como la actividad de evangelizar. Porque evangelizar, todos debemos evangelizar, ¿verdad, hermano? Esto lo dice la palabra del Señor, que todos debemos evangelizar. Yo quiero tener un ministerio para ayudar personas en sus necesidades físicas. Quiero tener un ministerio de benevolencia. Voy a coordinar la benevolencia en mi congregación. Lo felicito. Es usted un ministro de visión. Yo quiero capacitar mujeres. Quiero capacitar a las mujeres de mi congregación. La felicito. Es usted una persona de visión. Hermanos, ¿a qué punto quiero llegar? Quiero llegar al punto que las visiones de nosotros como ministros son visiones espirituales. Son visiones, hermanos, que no nacen de nosotros. Son visiones que complementan la visión principal de nuestro comandante, de nuestro general, Jesucristo. ¿Cuál fue la visión de Jesús, hermanos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura, a todo el mundo, hermanos.
Entonces, esa es la visión de nosotros los ministros. Tenemos que entender, hermanos, que todo lo que hoy vemos, todos los ministerios, todas las iglesias, todas las obras de la iglesia de Cristo, grandes, pequeñas, aunque para Dios, hermano, no hay nada pequeño. Dios no se rige por números, pero todo lo que está en la obra del Señor existe porque alguien lo soñó. Alguien dijo, yo voy a ir a empezar la obra en tal lugar, y tal vez ahora usted está ahí. Alguien soñó y usted ahora está ahí. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios es un Dios de visión. Soñó con salvarnos y envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el hombre en su faceta de hombre más visionario que ha habido o que ha pisado el planeta Tierra. Jesús hubiera podido venir y decir, yo vine a salvar a mi pueblo. No, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gran visión que Él les dio a los apóstoles y que nosotros lo conocemos como la gran comisión fue, vayan a todo el mundo, vayan a todo el mundo. O sea, Jesús era un gran visionario, hermanos. Las grandes realizaciones de hoy fueron los sueños del ayer. Alguien se atrevió a soñar, alguien se movilizó contra las adversidades, contra los obstáculos, hermanos, para llevar a cabo una visión, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos ser visionarios, ¿verdad? Yo quiero enfocarme por el tiempo en el ejemplo de un personaje bíblico que hoy por hoy, hermanos, está catalogado como un personaje visionario. Quiero hablar de Nehemías, un siervo de Dios con visión, ¿verdad? Nehemías, hermanos, sobresale en la Biblia como uno de los hombres más ilustres del Antiguo Testamento. Cumplió una misión necesaria en su época, nada más y nada menos que reparar, construir, reedificar los muros de Jerusalén. Demostró el nivel más elevado de dedicación y coraje para construir esos muros, pero a la vez demostró un gran nivel espiritual, porque no solo reconstruyó los muros, sino que podemos ver en su libro que reconstruyó la vida religiosa del pueblo de Israel. Quiero que vayamos al libro de Nehemías y que miremos, hermanos, características que emanan de un siervo con visión como Nehemías, ¿verdad? Características que vemos en Nehemías, un siervo con visión. Nehemías, hermanos, corresponde al tercer y último líder o guía que guió a parte del pueblo en el exilio de regreso a Jerusalén. Todos sabemos que el primer retorno del exilio lo guió Zorobabel. El segundo lo guió Esdras. Ahí tenemos el libro de Esdras. Y el tercer y último retorno del exilio fue guiado por Nehemías, ¿verdad? Nehemías, hermanos, servía de copero del rey Artajerjes, ¿verdad? Era un cargo muy alto, hermanos, era un cargo muy especial. Cuando la Biblia dice copero, era el probador de vinos y de alimentos del rey. Como todos podemos recordar, los reyes protegían su vida. Entonces, el puesto de Nehemías era un puesto muy alto en el reino de Artajerjes. Nehemías era nada menos que el que contribuía a la seguridad, a salvaguardar la vida del rey Artajerjes. En Nehemías capítulo 1, si vamos a nuestras Biblias, ahí empieza, hermanos, la historia, ¿verdad? Llegan paisanos de Nehemías y él pregunta cómo están allá en la tierra. Como cuando usted anda lejos de su país y se encuentra con un paisano, ¿verdad? ¿Cómo está allá el pueblo? ¿Cómo está la gente del pueblo? Y las noticias, como todos sabemos, que le dan a Nehemías es las cosas en Jerusalén están mal.
las paredes están derribadas, las puertas están quemadas, el templo está desolado, el pueblo está humillado, ¿verdad? Esto llenó de dolor a Nehemías y le da una visión. Y dice Nehemías, yo quiero regresar a reconstruir las murallas. Él toma el tiempo para juntar recursos, para obtener el permiso, para viajar. Sorprendentemente, hermanos, de donde estaba Nehemías a Jerusalén, eran 3 meses de viaje. 3 meses se tomó Nehemías para viajar con madera, con materiales de construcción. Imagínense ustedes qué pasión la de Nehemías, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, investigó, o sea, era un hombre que planeaba. Dice que se levantaba en la noche mientras todos dormían e iba a investigar el muro. Se levantó oposición, le estoy resumiendo el libro de Nehemías, se levantó oposición de los enemigos del pueblo de Dios. Nehemías luchó contra esa oposición y el final de la historia, por lo menos del muro, es que a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas aún de muerte, Nehemías terminó la visión que Dios le dio, que fue de reconstruir el muro. Y en su libro él dice, en tantos días terminamos de reconstruir el muro de Jerusalén. ¿Qué características emanan de un siervo con visión como Nehemías? Característica número 1 que vemos en Nehemías. Nehemías era un hombre de oración. Muy interesante, hermanos. Nehemías era un hombre de oración. Llama la atención, hermanos, que en el capítulo 1, versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando usted estudia despacio el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta que Nehemías recibe esta noticia en diciembre. En el mes de diciembre, dice el primer capítulo, y dice que Nehemías se pone a orar, y es hasta el mes de marzo, 4 o 5 meses después, en el capítulo 2, en el mes de Nisán, que él habla con Artajerjes de la posibilidad de ir de regreso a Jerusalén a cumplir con la visión que Dios le dio. O sea, hermanos, Nehemías no hizo una oracioncita, ¿verdad? Nehemías pasó casi medio año orando, humillándose, purificándose espiritualmente, pidiendo perdón a Jehová por sus pecados, por los del pueblo. O sea, un líder de visión, hermanos, es una persona de oración. Hoy por hoy, hermanos, la oración es importantísima. Nuestro máximo líder, hermanos, y esto no debe parecer trillado, lo debemos llevar como ministros del Señor a la práctica. Jesús era un hombre de oración. Los apóstoles se levantaban de mañanita a buscar a su maestro y él no estaba. Lo buscaban y lo encontraban orando. Alguno de sus apóstoles se despertaba a la medianoche y miraba el lugarcito donde dormía Jesús y no estaba ahí Jesús, lo buscaba y lo encontraba, que pasaba orando toda la noche. Hermanos, las grandes visiones se sustentan en la oración. Por cierto, nosotros debemos entender que la oración, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y ahí tenemos el Padre Nuestro. Debemos estudiar como ministros el Padre Nuestro, que toda la gloria se la lleva a Dios, que toda la gloria se la lleva el reino de Dios. Y casi de ultimito están nuestras peticiones, ¿verdad? El Padre Nuestro son 66 palabras, breves, cortas. O sea, yo entiendo ahí que en realidad Dios no quiere tanta cantidad vacía. Dios prefiere calidad llevada correctamente, ¿verdad? Debemos entonces, hermanos, volver a la oración. Debemos nosotros examinar nuestras vidas. Y si queremos ser ministros de visión, debemos depender de la oración, hermano. No es posible que nosotros hagamos planes sin haberlos saturado de oración. No es posible que nosotros digamos, voy a ir a predicar a tal lugar,
sin haber tenido un proceso de oración, hermano. Nehemías oró 5 meses. 5 meses pasó orando, según el capítulo 1 y el capítulo 2. Avancemos. Segunda característica de un siervo de visión como Nehemías. Nehemías estaba dispuesto a pagar el precio por la visión que Dios le dio. Como un hombre de visión, quiero reconstruir el muro que está destruido. Quiero regresar a Jerusalén. Había que pagar un precio, hermanos. Ahora, miremos algo que a veces no entendemos. Nehemías, hermanos, llevaba una vida muy cómoda en el palacio del rey número 1 de ese tiempo. Haga usted de cuenta que Nehemías era el jefe de seguridad de Donald Trump. Tiene que tener un sueldazo, hermano, de mínimo de 6 cifras. Nehemías era el que cuidaba al hombre número 1 del mundo de aquel tiempo para que no fuera envenenado. Tenía un trabajazo, hermanos. No cabe la menor duda. Pero en el capítulo 2, versículo 5, cuando llega el momento de que Dios empiece a orar, el rey, por razones de tiempo no podemos leer todos los versículos, le dice, ¿qué tiene Nehemías? Te miro triste. Y entonces le dice Nehemías, es que estoy triste porque los muros de mi ciudad están destruidas. ¿Qué necesitas? Versículo 5. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tremendo, hermano. Mire, Nehemías estuvo dispuesto a abandonar la seguridad del palacio de Artajerjes. Nehemías estuvo dispuesto a abandonar la comodidad de una vida tranquila, hermanos, para regresar a una ciudad destruida. En mi opinión, hermanos, estos son los verdaderos visionarios, ¿verdad? Estos son los verdaderos visionarios, aquellos que están dispuestos a dejar comodidades, ganancias del mundo para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Hay un precio que pagar, ¿verdad? No comparto, hermano, con los predicadores, y he conocido varios, hermanos, y nos animo a todos a no ser así. Hubo un predicador que invité, que por cierto ya nunca más lo volví a invitar. Le dije, hermano, lo invitamos a la campaña y lo primero que me dijo, hermano, mire, yo me tengo que quedar en un hotel. Necesito los gastos de viaje porque yo no tengo gastos para viajar. Necesito mi comida. Me empezó a pedir un montón de cosas, hermano. Le dice, hermano, lo voy a consultar con los hermanos. Nunca más, hermano, lo volví a invitar. Hermanos, los visionarios son aquellos que están dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Y que realmente prefieren dejar comodidades, oportunidades, por llevar a cabo una visión que Dios les ha dado. Ojalá que nosotros sigamos esta visión, esta característica de Nehemías. Número 3, hermanos, Nehemías era un hombre que conocía su visión y era específico en su visión. Miren, hermanos, las visiones o la visión que nosotros como ministros debemos de tener debe ser una visión específica. La debemos conocer bien. Debemos saber bien hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, porque esa es la característica de la visión. Cuando el rey le preguntó a Nehemías, ¿qué necesitas, Nehemías? Fíjese que Nehemías tenía en la puntita de la lengua lo que él necesitaba, ¿verdad? En 2:7 dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Mire cómo Nehemías tenía sus necesidades ya bien definidas. Cartas para los gobernadores, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá.
Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, Nehemías tenía bien definida su visión. Yo voy y necesito tal o cual cosa. Yo voy y voy a hacer tal o cual cosa. Ese es otro punto muy importante, hermanos. Nosotros necesitamos tener bien definida la visión que Dios nos ha dado. ¿Qué características tiene esa visión? ¿Verdad? Ya sabemos que la visión definida de Nehemías era reedificar los muros de Jerusalén. Pablo era un varón de visión definida, apóstol de los gentiles. Noé era un varón de visión definida, voy a construir un arca. Abraham tenía una visión definida, voy a la tierra que Dios me señalará. Moisés tenía una definición, una visión definida, liberar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, las visiones deben ser específicas, es decir, debemos saber hacia dónde vamos. Todos sabemos que en esos centros comerciales grandísimos, donde está el directorio, donde está el mapa del centro comercial, a mí me encanta que diga, usted está aquí. Usted está aquí. Entonces usted se ubica y usted dice, la oficina a la que voy es a la derecha, es a la izquierda. El ministro de visión, hermanos, debe saber hacia dónde va. Debe saber lo que necesita. Debe saber qué necesita. Que cuando a nosotros nos pregunten, hermano, ¿cuál es tu visión? Pues yo ahí ando, hermano. Yo ando para arriba y para abajo. Yo ahí ando haciendo lo que el Señor me pone en el día. No, hermanos. Nehemías, como hombre de visión, él sabía definido lo que Dios quería para él. Vamos, otras 3 características más y termino. Las visiones, hermanos, como la de Nehemías, deben de ser grandes. Todos los que hablan de visionar dicen que las visiones deben ser grandes, pero realizables. Mire qué interesante. Nehemías era un hombre de visiones grandes, pero de visiones realizables. Hermanos, levantar el muro era una visión grande, hermanos. Si para hacer una paredita de una casa se requiere bastante recurso, ¿verdad? Ahora imagínese usted restaurar el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Eran varios kilómetros, hermanos. Eran varios kilómetros de actividad, eran varios kilómetros de levantar paredes, ¿verdad? Se necesitaba mucha gente. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener visiones grandes, ¿verdad? La característica de un ministro, de un predicador visionario, es que sueña en grande, ¿verdad? Yo quiero que aquí se plante una iglesia de 1000 miembros. Yo quiero que en esta ciudad hayan 5 congregaciones, porque la ciudad es grande y capacitada para 2 congregaciones, para 3 congregaciones, para 5 congregaciones, ¿verdad? Las visiones a veces, dice Andy Stanley en su libro Visionarios, dice, las visiones deben parecer inalcanzables, pero deben parecer razonables para ser realizables. Todos hemos oído de la oración de Jabes, ensancha mi territorio, ¿verdad? Le dijo específicamente a Dios, Señor, ensancha mi territorio, bendíceme, ¿verdad? Número 5 y antepenúltimo, Nehemías, hermanos, era un siervo de visión que entendía que su visión tomaría tiempo. Su visión tomaría tiempo. Hermanos amados, debemos de ser pacientes todos. Fíjense que hay visiones que ni siquiera se realizan en el tiempo de la vida de algunas personas. Les pongo de ejemplo al hermano Harris Goodwin. Él visionó el Instituto Baxter, muy conocido, allá en Honduras. Y el hermano ya murió, ¿verdad? El hermano ya murió. Pero el Instituto Baxter sigue creciendo en la visión.
sigue creciendo en la infraestructura que ellos visionan, en la preparación espiritual que ellos visionan, en el trabajo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Entonces, las visiones toman tiempo. Nehemías sabía que tenía que tener un tiempo de viaje, un tiempo de trabajar en Jerusalén, pero iba a terminar con su visión, ¿verdad? Una gran visión nos mantendrá ocupados largos años. O sea, esto quiere decir, hermanos, que como siervos predicadores debemos de tener paciencia. Los resultados a veces tardan en llegar. Sigamos siendo visionarios, hermanos. Los resultados a veces no se dan como queremos, pero hermanos, si es una visión de Dios, llegarán. Sexta característica. Nehemías, y esta es muy importante, hermanos, era un hombre de equipo. Nehemías era un hombre de equipo. A esto se le llama ser un jugador de equipo. Todos sabemos que en los equipos, hermanos, se necesita que todos hagan su parte. Nehemías, yo pienso que en ningún momento, hermanos, él pensó ir a edificar el muro él solito. Así son las visiones de los ministros, hermanos. Nosotros debemos entender que nadie solito es capaz de realizar una visión completa. Debemos ser capaces de comunicar la visión. Debemos ser capaces de atraer a otros para que participen en la visión, ¿verdad? Es importante, hermanos, ser jugadores de equipo. Si usted examina al apóstol Pablo, un gran visionario, usted nunca lo mira trabajando solito. Siempre se agenció de sus colaboradores, Timoteo, Tito, ¿verdad? De entre los más famosos. Miremos el ejemplo de Nehemías 2:17. 2:17, mire cómo era Nehemías. Dice, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mire cómo habla Nehemías aquí. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. No dijo Nehemías, yo lo voy a edificar. Yo voy a edificar el muro. No, dijo, vengan y hagámoslo todos juntos. Hermanos, una persona, un líder de visión, ¿verdad? Debe entender que debe saber contagiar la visión. Pero no solo contagiarla. Fíjense, hermanos, que un ministro de visión debe aprender a preparar a los que tiene alrededor para que le ayuden a alcanzar la visión. Este principio lo miramos en 2 Timoteo 2:2. Mire cómo trabajaba Pablo. En 2 Timoteo 2:2, Pablo da el ejemplo y dice, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tal vez usted ahorita está solito de predicador en su congregación. Agarre a un joven y empiécelo a preparar. Dígale al joven, mira, yo te voy a dar estudios, vas a salir a visitar conmigo. Mire, ahí está su Timoteo. Hermanos, hay tantos hermanos que solo están esperando que los tomemos en cuenta, que les dediquemos tiempo, que los capacitemos de manera sencilla. Hermanos, nadie necesita por obligación ir a un instituto bíblico, graduarse de un instituto bíblico para servir al Señor. Nosotros los podemos preparar en nuestra propia congregación. Alguien dijo que cada congregación debería ser un instituto bíblico, ¿no? Donde preparamos líderes, donde preparamos hermanas. Un líder visionario trabaja en equipo. Penúltima, hoy sí. Un líder visionario como Nehemías se mantiene firme ante la oposición. Ante la oposición. Nehemías se enfrentó a la oposición. La oposición fue creciendo. Primero eran dos, Tobías y Sanbalat. Después se unió otro. Y después en otro capítulo dice que había una gran multitud contra Nehemías. Hermanos, los grandes siervos de Dios siempre han enfrentado oposición, envidias, detracciones, calumnias. Hermano,
el líder debe estar preparado para esto. El predicador, el ministro, el siervo debe estar preparado para esto. Y por supuesto, cuando cometemos un error, arrepintámonos, hermanos, restaurémonos, enmendémoslo y sigamos adelante, ¿verdad? Pero cuando haya, amados hermanos, oposición, nosotros debemos de ser fuertes y firmes. Ya que estamos en 2:19 y 20, ya casi estamos terminando. En 2:19 y 20 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Nehemías 2:19 y 20. Dice, miren la oposición que enfrentó Nehemías, 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y hermanos, Nehemías enfrentó la oposición liderada por estos tres malvados que llegaron hasta el punto de querer atacar a los israelitas y matarlos. Y Nehemías se tuvo que preparar, Nehemías se tuvo que sobreponer a la amenaza. Usted sabe, un líder de visión, hermanos, no tira la toalla. Si alguien tira la toalla, dicen, es porque no era la visión de Dios la que estaba siguiendo. Tal vez era su propia visión. Me voy de este lugar porque hay mucha oposición. Me voy de este lugar porque hay mucho problema. Los problemas vendrán, hermanos. Los problemas vendrán. Harris Wood, que fue el fundador del Baxter, les cuento que tuve la bendición, el privilegio de ser muy cercano a él y de oír muchas de sus enseñanzas. Y él siempre decía, mira, me decía, cuando yo saludo a cualquier predicador, le digo, ¿cómo te está yendo? Y si me dice, de maravilla, hermano, todo bien, todo tranquilo, todo chévere. ¿Sabe qué me decía el hermano Harris? Ese predicador no está haciendo la voluntad de Dios, porque Satanás no lo está atacando. Cuando un predicador me dice, hermano, tengo problemas de aquí, problemas de allá, ¿sabes qué digo yo? Me decía Harris, ese predicador está haciendo la voluntad de Dios, porque Satanás no está contento con lo que está haciendo y lo está atacando. Hermanos, esperemos la oposición, esperemos los problemas, hermanos, pero sobrepongámonos como Nehemías. Termino mencionándoles otras características de Nehemías. Hizo ajustes en su visión, ¿verdad? Cuando recibió la oposición, reajustó todo, no dejó de alentar al pueblo, ¿verdad? Hay muchas características de Nehemías, pero solo quise mencionarles las principales. Hermanos, no importa dónde esté usted o lo que usted esté haciendo en este momento, pídale en oración a Dios que le siga iluminando la visión que Dios le puso en su corazón. Pídale usted en oración a Dios que le dé un pensamiento claro. Señor, ¿para qué me pusiste en este lugar? Les cuento nuestra experiencia personal, hermanos, y es puramente personal. Aquí está mi esposa que lo sabe. A través de los años hemos recibido invitaciones de ir a predicar a Estados Unidos, de ir a algunos ministerios en diferentes países, hermanos. Y como familia, como aquí está mi esposa, siempre hemos dicho, Dios nos tiene en Guatemala con un propósito. Dios nos tiene aquí en Guatemala realizando su visión, ¿verdad? Lo tenemos claro. Yo espero que usted lo tenga de igual manera claro, ¿verdad? Y que usted, hermano, sea como Nehemías. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga. Un gusto estar aquí esta noche. Me siento bien honrado y bien contento de estar aquí con ustedes en esta noche. Les agradezco por la invitación a este encuentro. Creo que algunos nos conocemos. Estoy viendo aquí caras conocidas y algunos no. Y a los que no conozco, pues me da mucho gusto conocerles también, hermanos.
Vamos a hablar en esta noche, hermanos, sobre la vulnerabilidad en el ministerio, en el ministro, en nuestras familias, tanto con el ministro como con su esposa. Y bueno, quiero tener que tengamos una breve reflexión en cuanto a este tema. Y lo primero, hermanos, en lo que quisiera que reflexionáramos es cómo nos han enseñado, y yo creo que especialmente en nuestra cultura latina nos han enseñado que ser vulnerable es sinónimo de debilidad, ¿cierto? Ser vulnerable, mostrarnos vulnerables es un sinónimo de ser débil, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia, hermanos, yo soy de México, no creo que haya alguien más de México aquí, pero en México, yo soy del norte de México, hermanos. Yo soy del norte de México y en el norte de México, pues quizá hay más pronunciado todavía, quizá en todo en México, pero el hombre norteño en México tiene como muchas peculiaridades y nos han enseñado a nunca mostrarnos débiles. Yo creo que tanto ustedes como nosotros nos decían de niños, ¿verdad? Los hombres no lloran, siempre hay que mantener el glamour, la clase, el estado alto, no mostrar debilidad y por lo tanto no mostrar vulnerabilidad, La vulnerabilidad, hermanos, es un estado en el que no nos gusta mucho estar porque estamos expuestos. Ser vulnerable es estar totalmente expuesto, hermanos y hermanas. Déjenme le cuento una historia, hermanos. Cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, hace más o menos unos 10 años, recién casados, tuve la oportunidad de ir a predicar a una ciudad en México, en el norte, una campaña el fin de semana. Íbamos ella y yo, íbamos muy contentos y nos hospedamos en la casa del predicador ahí con su esposa también. Y recuerdo que él nos contaba, nos decía, mira, sabes que ahorita tengo un problema en la iglesia, tenemos un problema, se nos vino un problema con la iglesia. ¿Qué pasó? Y nos contaba en confianza él. Dice, ¿sabes qué? Pues tuvimos un problema, mi esposa y yo, una discusión, nada grande, una pelea, una diferencia. Mi esposa se sintió muy mal, se sentía triste y fue y le contó a una hermana de la iglesia, de la congregación en donde ellos servían, ¿verdad? Fue y les contó y después esta hermana le contó a otras hermanas y a otros hermanos. Total que el domingo llegamos y ellos tenían una junta ahí organizada y querían hablar conmigo. Hermano, queremos hablar con usted, el predicador. Sí, ¿qué pasó? Mire, queremos reclamarle, ¿verdad? ¿Por qué hizo usted esto y esto? Y se armó un problema en grande. Días después llegamos nosotros y nos contaron, ¿verdad? Y claro, nosotros éramos más inexpertos de lo que éramos ahora, ¿verdad? Ahora somos inexpertos, pero en ese tiempo éramos más. Y nosotros aprendiendo, ¿verdad? De toda esa situación, la enseñanza, la enseñanza, no sé si buena o mala, que nos llevamos en ese momento fue, no podemos compartir nuestras cosas con todo el mundo, ¿verdad? No podemos compartir nuestras cosas con todo el mundo. Entonces, de nuevo, por la vulnerabilidad y la falta de vulnerabilidad, nos tendemos nosotros, hermanos, a aislarnos más. Y la vulnerabilidad es todo lo opuesto, hermanos. Mostrarnos expuestos, dar el primer paso para muchas cosas. Pero cuando uno da el primer paso para muchas cosas, hay muchos riesgos. Y esa sensación de riesgo no nos gusta sentirla. Tanto a hombres como mujeres no nos gusta sentir esta sensación de riesgo. Pero la vulnerabilidad nos han enseñado culturalmente, hermanos, que es ser débil. Y realmente, hermanos, la vulnerabilidad, Pablo lo dice, ¿verdad? Pablo dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y también en 2 Corintios dice que hay un tipo de tristeza que a Dios le gusta que tengamos, ¿verdad? No toda la tristeza es mala. Pablo ahí habla en 2 Corintios de una tristeza mala, dirían hoy una tristeza tóxica. Y también el apóstol Pablo habla en 2 Corintios de una tristeza buena. Y esa tristeza buena es el poder o la posibilidad de sentirnos vulnerables, de hacernos vulnerables para que Dios obre en nosotros también,
¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad también, hermanos, es vaciarnos, aprender a vaciarnos. Y cuando nos vaciamos, hermanos, aprendemos nosotros o experimentamos cómo Dios nos puede llenar también. Pero Dios no me va a llenar si yo no aprendo a vaciarme. Y con algunos de ustedes he compartido antes este pasaje en el libro de Ruth, hermanos, en el capítulo 1. En el capítulo 1, hermanos, el libro de Ruth en el capítulo 1. En el versículo 21, palabras de Noemí, hermanos, en Ruth 1:21, donde dice, usted conoce toda la historia, usted conoce el contexto, la historia, las circunstancias en las que se dio la historia de Ruth, y en el capítulo 1, la historia de Noemí, murió su esposo, usted conoce todo esto. Y en el verso 21, hermanos, cuando Noemí va a volver a Belén, las palabras de Noemí en el verso 21, en el 1:21 dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Se fija? Llena me fui. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con llena me fui, Noemí? A varias cosas. En primer lugar, no habían muerto sus hijos, no había muerto su esposo, ¿verdad? Su familia estaba completa y ahora ellos murieron. Usted sabe que ellos murieron y ahora ella regresa con Ruth a Belén y ella dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Pero fíjese, hermanos, si Noemí no se siente vacía, si Noemí no vuelve vacía a Belén, entonces el Señor no la puede llenar como lo hace en el capítulo 4. Usted conoce la historia, el final de la historia en el capítulo 4, verso 14, donde dice, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. 4:15, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti, que 7 hijos lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y mira el 17, las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David, y la línea que llevó a Jesús también, hermanos. Entonces aparece en el capítulo 4 una Noemí totalmente llena, pero para que Dios la llene, ella necesita declararse vacía y ver su vacío y hacerse vulnerable. Si alguien viene, hermanos, y le dice, Noemí, ¿cómo te sientes? No, yo estoy bien, no me pasa nada, porque no puedo mostrar mi debilidad, no quiero Ruth, no quiero que nadie vea que estoy débil. Va a ser difícil que Dios la llene. Entonces, la vulnerabilidad, hermanos, la necesidad de que el predicador y su esposa nos hagamos vulnerables, hermanos, es la capacidad de vaciarnos para que Dios nos llene también. ¿Sabe quién es el campeón de vaciarse, hermanos? Jesús. De hecho, esta es la palabra que se utiliza en el griego en Filipenses capítulo 2, cuando dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y la palabra en el griego es la misma palabra que utilizaban para libación, ¿verdad? Que era el sacrificio pascual, hermanos, en donde tomaban en ese día de la Pascua a un cordero, lo abrían y le derramaban todas las entrañas. Ese vaciamiento o derramamiento era necesario, hermanos, para celebrar la Pascua. Y eso tiene en mente Pablo cuando escribe Filipenses capítulo 2 y dice, Jesús se vació, se despojó totalmente de lo que él era. Él es el mejor ejemplo que tenemos de hacerse vulnerable. Jesús es la mayor expresión de vulnerabilidad, hermanos, porque dejó de ser Dios para hacerse uno como nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo de vulnerabilidad. Y rápidamente quiero hablarle de dos cosas. ¿Qué podemos experimentar, hermanos? Ahora que hemos entendido que hacerme vulnerable, que poder darme cuenta de que necesito vaciarme, que no es bueno que como predicador, mi esposa y yo siempre mantengamos la imagen de perfección, de seguridad, de estabilidad frente a los demás, que necesitamos hacernos vulnerables. ¿Qué sucede? Dos cosas, hermanos, y vamos a hablar más detalles en estos dos puntos de lo que es la vulnerabilidad. Número uno, hermanos, cuando aprendemos
el predicador y usted, hermana, que le acompaña en el ministerio, cuando aprendemos a hacernos vulnerables, aprendemos a confrontar nuestros propios pecados. Aprendemos a lidiar de una manera honesta con nuestros pecados. ¿Sí? Ya sabemos, hermanos, que el trabajo del profeta no es fácil. El trabajo del profeta no es fácil, hermanos. Confrontar el pecado de los demás no es fácil. Y uno de los mejores consejos que a mí me han dado, hermanos, uno de mi mentor, es, una vez me dijo, recuerda que siempre va a haber un profeta y un sacerdote. Todos se quejan del profeta con el sacerdote. Siempre va a haber un hermano con el que se van a quejar. El profeta no era muy querido en el pueblo, nunca lo fue. Nunca lo fue, porque el trabajo del profeta es como ser portero, hermanos. ¿Verdad? Quitarle la alegría de los goles al otro equipo. Es un trabajo de Dios, hermanos. ¿Sí? Es un trabajo precioso, pero también es un trabajo que incomoda a los demás. Pero también un profeta honesto y vulnerable, el primer pecado que confronta y que enfrenta es el propio. Es el suyo. Y la forma de hacerlo, hermanos, es siendo vulnerable. Hermano, usted sabe esto. Muchas personas se imaginan que la vida del predicador es color de rosa. Muchos se imaginan que el matrimonio de los predicadores y de los líderes es perfecto. Muchos piensan eso, hermanos. Muchos tienen en un pedestal moral, espiritual, teológico a veces, económico a veces, a los predicadores. Piensan que no tienen problemas. Y a veces, hermanos, ha sido nuestra responsabilidad crear ese pedestal. A veces nosotros solos nos hemos subido a ese pedestal. Lo hemos creado ese pedestal y nos hemos subido a él. Y hemos creado esta imagen y tenemos acostumbrados a veces hasta nuestros hijos, hermanos, de que estemos todos perfectos, todos así alineados, todos siempre la buena imagen. Y esto no es bueno, hermanos. Esto no es bueno porque cuando la gente pone a otro en un pedestal, se hace dependiente de esa persona y no necesariamente de Dios. A veces los predicadores hemos trabajado muy duro para crear esa imagen que fácilmente se cae. Entonces, es muy importante, hermanos, hacernos vulnerables con nuestros pecados, con nuestras tentaciones, con nuestras luchas. Es bueno, hermanos, que la iglesia vea que nosotros también luchamos como ellos. Es bueno, hermanos, que la iglesia vea que también como ellos estamos en una guerra fuerte por nuestros matrimonios. Es bueno, hermanos, que la iglesia vea que como ellos, hay veces que yo veo a mis hijos y yo digo, Señor, dame sabiduría, ¿qué hago, Señor? Que no tengo todas las respuestas. Es bueno que la iglesia vea esa vulnerabilidad. Que nuestro mayor anhelo, hermanos, no es que la gente nos vea bien, sino tener una buena relación con Dios. ¿Sí? La gente no debe ver al predicador como unos cristianos VIP. La gente no debe ver al predicador como un cristiano elevado. La gente debe ver al predicador como un cristiano que trabaja a tiempo completo y que nos va ayudando a guiar, que tiene más conocimiento quizá que la iglesia y por eso está ahí guiándoles, pero que estamos en las mismas luchas. Esto es una posición muy saludable para usted y para la iglesia, que usted muestre su vulnerabilidad. Para también enfrentar en primer lugar nuestros propios pecados. Una persona que no es vulnerable, hermanos, está muy preocupada. Un predicador y la esposa de un predicador y la familia de un predicador cuando no es vulnerable, está muy preocupada por su imagen, por la opinión de los otros. Un predicador que es vulnerable está muy preocupado por su relación con Dios. Yo quiero que me acompañe a leer, hermanos, 2 hombres que cayeron en pecado.
y sus reacciones. El primero es Saúl, primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Usted conoce esta historia, capítulo 15, primer libro de Samuel. Y vamos a leer el versículo 14. Antes de leerlo, quiero ponerle un poco en contexto, solamente para entender bien de dónde viene esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, primer libro de Samuel. En el versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, 15:24 dice: Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, Samuel, porque temí al pueblo y escuché su voz. Fíjese, Saúl, hermanos, no teme a Dios. Él sabe que pecó, pero él no tiene temor a Dios, él tiene temor al pueblo. Y mire lo que sigue diciendo. Mira el verso 30, hermanos, cuando Samuel le hace ver a Saúl su pecado. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 15, y ahora el verso 30. Saúl respondió: he pecado, pero te ruego que por favor me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Se fija, hermanos? ¿De qué estaba preocupado Saúl, hermanos? Saúl dice: sí, yo sé que pequé, yo entiendo eso, lo entiendo. Samuel le dice: es que pecaste, Saúl. Y bueno, esto tiene que ver con la guerra de Amalek, no cumplir este principio hebreo del jerem, que es aniquilar a todos por causa de la idolatría, ¿verdad? No por causa de que Dios ame la sangre, sino por causa de la idolatría. Saúl desobedece, ya eran muchas, usted conoce la historia. Samuel viene y lo reprende y le dice: Dios no va a estar más contigo, Saúl, has pecado. Saúl dice: sí, me doy cuenta que pequé, pero mira, ven aquí, aléjate tantito conmigo. No me dejes en vergüenza delante de los ancianos. ¿Se fija, hermano? No me dejes en vergüenza delante de ellos. No quiero que me vean así. Yo no sé por qué, hermanos, Samuel le dice: está bien, vamos, el último favor que te hago. Y lo lleva. Vamos ahora al segundo hombre, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, segundo hombre es David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Entonces David le dijo a Natán. Ahora no es Samuel quien está reprendiendo al rey, sino Natán. Usted conoce la historia del pecado de Betsabé. Verso 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Verso 15. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Hermano, yo le pregunto: ¿está David preocupado por lo que piensan los demás en esta historia, hermanos? Seguramente, hermanos, a David, como a todos, nos importa lo que piensan los demás hasta un límite saludable. Pero, hermanos, aquí el niño está muy enfermo. El niño está muy enfermo acá. Y David, hermanos, no se baña, se deja su barba larga y se duerme en la calle. Lo que diríamos hoy, se volvió loco David. Y los ancianos, hermanos, lo quieren levantar. Vamos, David, tú eres el rey. ¿Qué van a pensar? David diría: ¿qué me importa lo que piensen de mí? Y leemos el Salmo 51, hermanos, que es lo que David escribió cuando Natán le reprende. Y encontramos en el Salmo 51, hermanos, encontramos varias frases, pero una de las frases que usted conoce es: contra ti solo he pecado. ¿Recuerda la frase? Contra ti solo he pecado. Ahora, si nos detenemos aquí, hermanos, David no pecó contra Dios nada más. O sea, siendo justos en el pecado de David, dice David: contra ti y solamente contra ti pequé. ¿Es cierto? No, hermanos. David pecó contra Betsabé, David pecó contra su reino, abandonó a sus tropas, David pecó contra Urías, hizo una telaraña de pecados. Entonces, ¿por qué en el Salmo 51, hermanos, David expresa: yo solamente pequé contra ti? No quiere decir que David no sea sensible y consciente del pecado y las ofensas hacia los demás.
sino que David está totalmente enfocado en recuperar su relación con Dios, hermano. ¿Se fija? David está enfocado en recuperar su relación con Dios. Esto es, hermanos, las características de un predicador vulnerable. Que está enfocado, hermanos, que cuando cae en pecado, cuando cometemos pecados todos los días en nuestro corazón, en nuestra mente, físicamente, con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, estamos totalmente enfocados en recuperar nuestra relación con Dios. No porque no nos importe para nada lo que piensan los demás, sino porque nuestro foco principal es nuestro Dios. Y un predicador vulnerable, hermanos, hace lo que sea por estar conectado con Dios. No vive de lo que piensan los demás, vive de su relación con Dios. Por eso, hermanos, Santiago capítulo 5, verso 16, que usted lo conoce, dice, confesaos los unos a los otros. Ahora, déjenme analizar brevemente, analicemos juntos la teología de este versículo. Analicemos teológicamente Santiago 5:16. ¿La confesión es para que Dios nos perdone, hermanos? ¿En Santiago 5:16? No. ¿Se fija, hermanos? Dice ahí, confiésense los unos a los otros para que Dios los perdone. ¿Verdad que no dice eso el texto, hermanos? Dice, confiésense los unos a los otros para que sean sanados. Hermanos, yo he pecado. Yo creo que usted ha pecado también. Pero yo me enfoco en mi pecado. Yo no me puedo enfocar en su pecado. Yo he pecado. Y yo estoy seguro que Dios me ha perdonado. Pero no solamente necesito el perdón de Dios. Necesito sanar de las heridas que yo mismo me causé con mi pecado. Y ese es un paso que no todos los predicadores damos. Sanar de los pecados. Obviamente Santiago no habla del predicador, todo cristiano y nosotros incluidos necesitamos sanar de nuestros pecados, de nuestras heridas, del juicio de Dios por el pecado. Y yo puedo, hermanos, pedirle perdón a Dios. Dios me va a perdonar en su gracia, por supuesto que sí. No importa lo que hayas hecho. Pero para que yo pueda sanar de mi pecado, yo necesito confesar. Por eso muchos predicadores hemos sido perdonados por nuestro Dios, pero quizá no hemos sanado ese asunto. Porque para sanar necesito hablar. Y por eso es tan importante la vulnerabilidad, porque un predicador que no es vulnerable jamás, escúchelo bien, jamás va a ir con otro colega en confidencialidad a decirle, colega, quiero decirte que estoy luchando con esto. Colega, quiero decirle que tengo esta lucha, ore por mí. Claro, estoy con usted, necesitamos encontrar confidencialidad, alguien que no vaya a tomarnos de introducción en su próximo sermón, ¿verdad, hermanos? Tengo un hermano que no quiero decir su nombre, pero vive en Memphis, ¿verdad? Claro, un hermano confidencial y más espiritual que yo. Y también estoy de acuerdo con usted, no es fácil encontrarlo, pero sí los hay. Y usted y yo necesitamos un mentor, un amigo, un colega. Que va a ser muy difícil que sea un miembro de la iglesia, mis hermanos. Y no se trata de hacernos aquí la víctima, dirían en Chile, ¿verdad? No se trata de hacernos aquí la víctima, hermanos, pero es la realidad. Va a ser muy difícil que usted, hermana, esposa del predicador, encuentre en una hermana una sesión de confesión. Va a tener que ser con alguien del ministerio. Es difícil, pero los hay. Yo necesito la vulnerabilidad, pero si yo quiero que me vean Juan Todopoderoso, el que no se equivoca, el que no peca, nunca voy a poder hacer eso, hermanos. Y créame que de las cosas más difíciles, hermanos, que yo he tenido que hacer en mi vida, es ir con un mentor, ir con uno de mis ancianos o con algún amigo y decirle, hermano, ore por mí, estoy luchando con esto. Estoy luchando con esto. No le vengo a decir yo que yo soy el ejemplo de vulnerabilidad, para nada. Tengo mucho que aprender, tenemos mucho que aprender.
Pero para ser vulnerables, para poder hablar, perdón, necesitamos hacernos vulnerables y entender que vulnerabilidad es poder puro para nuestros ministerios. Yo necesito quitarme esa capa de que soy el todopoderoso, el grandísimo Juan Mesa. Por lo menos es lo que yo creo, ¿verdad? Aunque nadie más me vea así. Yo puedo pensar eso y decir, no, yo no quiero que nadie, no me amor, tú y yo no nos podemos equivocar. Vamos a hacernos vulnerables, conseguir a alguien espiritual, confidencial y confesarnos los unos a los otros, hermanos. ¿Sabe que cuando los católicos van a confesarse, yo creo que una de las cosas que ellos salen sintiendo de ahí es un descanso emocional, hermanos? Dejemos lo doctrinal y lo teológico a un lado, que sabemos que de eso hay muy poco, pero si nos enfocamos en lo emocional, yo creo que salen con un peso menos de sus hombros. Es como una terapia psicológica. Y teológicamente nosotros sabemos, hermanos, que, como decíamos en un momento, yo no necesito confesar ni públicamente ni a nadie para que Dios me perdone, pero es para sanarlo necesitamos. Para eso necesitamos de la vulnerabilidad. Yo no voy a poder enfrentar bien mis propios pecados sin vulnerabilidad. ¿Verdad? Un amigo me decía la otra vez que un hotel de Miami sacó un artículo diciendo que la noche en la que más se contrataba pornografía en su hotel era en las convenciones de pastores y de ministros religiosos. Interesante porque queremos tener todas esas cosas bien escondidas porque no quiero que la gente piense mal de mí. Y no estamos hablando, hermanos, de publicar ni nuestros pecados ni nuestras fallas, pero sí arrepentirnos y ser vulnerables para poder hablarlas con alguien. Lo necesitamos. Número 2, necesitamos de la vulnerabilidad para poder liderar de manera espiritual y efectiva. Sí, de manera espiritual y efectiva. Anoche, hermanos, estábamos reflexionando en la diferencia entre mentorear a alguien y querer arreglarle la vida a alguien. Yo creo que como predicadores, hermanos, estamos llamados a ser líderes espirituales de los demás y no a arreglar cada aspecto de su vida. Hay una diferencia entre ser un mentor y arreglarle la vida de pies a cabeza a una persona. Mentorear a alguien, hermanos, es ayudarle a que sean dependientes de Dios. Arreglarle la vida a alguien los hace dependientes de mí. Y ese sentimiento, hermanos, cuando la gente se hace tan necesitada de mí, mi carne se goza, hermanos, cuando veo que la gente me necesita, porque le he arreglado sus vidas. No los he apuntado más a Dios, pero sí les he arreglado sus vidas. ¿Se fija, hermano? Entonces, cuando la gente se hace dependiente de mí, es un sentimiento agradable, hermanos. Se siente muy bien que la gente dependa de mí y me llame a las 3 de la mañana y yo le digo, ay, mi amor, a mi esposa es que, mi esposa me dice, ¿quién te está llamando a las 3 de la mañana? Es el hermano, es que el hermano, pues yo soy su mentor, ¿verdad? Y ya voy a ayudarle, ¿verdad? Voy a ayudarle al hermano porque pues la gente depende de mí, ¿qué puedo hacer, verdad? Y es un sentimiento de grandeza, de que soy necesitado. Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí, pero no quedó ahí la cosa, ¿verdad que no? Así como yo soy de Cristo. Pablo era un mentor que apuntaba a la gente a Cristo. Él no quería que fueran dependientes de él, quería que fueran dependientes de Jesucristo. Sentimos una verdadera y una gran satisfacción carnal cuando vemos que la gente nos necesita. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para que la gente no dependa de nosotros, sino que dependa de Dios? 3 cosas. Número 1, mostrarnos vulnerables. Hermano, es que esas cosas con las que usted lucha son las mismas cosas con las que yo lucho. ¿Sí? Número 2, no hagas por ellos lo que ellos mismos pueden hacer. ¿Se fija, hermano? No hagas por los hermanos las cosas que ellos mismos, ayúdalos a que ellos lo hagan, no lo hagas por ellos. Recuerda, el buen líder es el que hace que el grupo trabaje, no el que hace el trabajo del grupo.
No hagas cosas por los demás que ellos pueden hacer. Y número 3, involucra a otros en el desarrollo de los demás. No solamente seas tú. Diles, mira, hermano, aquí hay otro hermano que te puede aconsejar, aquí hay otro hermano que te puede ayudar, porque si no, entonces los quiero hacer totalmente dependientes de mí. Hermanos, yo tuve la fortuna y la bendición de crecer en un hogar en donde mis padres predicaban. Desde que nací, mi papá se dedicaba a la predicación. Yo les puedo decir que fue un hombre muy entregado, murió en el 2009, y fue un hombre muy, muy entregado a la gente, hermanos. Pero en 35 años de ministerio, siempre escuché el reclamo de mi mamá. ¿Por qué le tienes que arreglar toda la vida a los hermanos tú? ¿Le suena familiar? Mi mamá, 35 años que duraron predicando, le reclamó lo mismo. ¿Por qué tú le tienes que arreglar? Una vez que un hermano le habló, hermano, ¿le puede enseñar a manejar a mis hijos? ¿Sabe qué dijo mi papá? Sí, hermano. Sí, hermano, yo les enseño. Y el reclamo de mi mamá era, yo admiré mucho a mi padre. ¿Por qué les tienes que arreglar la vida a los hermanos tú siempre? Quiero terminar, hermanos, con algo que escribí, que se llama 22 confesiones de un ministro vulnerable. Son muy rápidas. Va a decir, 22 puntos más. No, ya, son rapidísimas. Y yo quiero que usted trate de relacionarse. Quizá algunas se va a conectar más que otras. Es un documento que tengo en Word aquí. Con gusto se lo puedo mandar. Se lo puedo mandar al hermano Elmer se los puede mandar para que ustedes no apunten. 22 confesiones. Número 1, a veces me siento celoso de otros ministros. Número 2, a veces no tengo ganas de reunirme con la iglesia. Número 3, a menudo el ministerio me pone de mal humor. 4, a veces no perdono como debería perdonar. 5, es difícil ver todo el tiempo los errores de los demás. 6, quisiera tener más amigos verdaderos. 7, muchas veces quisiera no tener que dividir mi tiempo tanto entre la iglesia y mi familia. 8, quisiera decirle a los hermanos que yo no tengo todas las respuestas. 9, ha sido difícil estar frente a las cámaras en este tiempo de pandemia. Me es más fácil predicar a una audiencia grande. 10, hay muchas personas que son verdaderamente difíciles de amar. 11, la mayoría de las semanas no tengo un día libre completo. Aún así es difícil ver que la gente piensa que no hacemos nada toda la semana. 12, es difícil fingir la sonrisa cuando de verdad no me siento alegre. 13, otros líderes o ancianos de la iglesia frecuentemente no entienden cómo me siento. 14, me preocupo más de lo que debería. 15, a veces experimento envidia de lo que otros tienen. 16, a veces no puedo ver a Dios en todas las situaciones de mi vida, aunque yo sé que está siempre ahí. 17, es frustrante que otros no aprecian las horas de estudio, preparación y trabajo. 18, frecuentemente siento que no tengo derecho a equivocarme, ni yo ni mi familia. 19, lucho con ser consistente con las cosas que empiezo. 20, me entristece no poder dar una mejor economía a mi esposa y a mis hijos. 21, me gustaría que mi esposa tuviera más amigas que le entiendan. Y 22, siento que a menudo la gente es muy mal agradecida con nosotros. Son confesiones que podemos decir aquí, hermanos, que no podemos decir en ningún otro lado, ¿cierto? Que usted sabe que muchas de estas están en nuestro corazón. Y mi oración y mi deseo esta noche es que el Señor nos sane de ellas. Y para eso necesitamos hacernos vulnerables y decir, Señor, yo soy todo menos ese superhéroe que a veces la gente piensa que soy. Soy débil, soy pecador, soy codependiente, a veces me gusta que me vean grande, pero eso se tiene que acabar. Necesitamos de la vulnerabilidad vaciarnos para que el Señor nos llene de su presencia. Que Dios les bendiga, hermanos.
Háblame, Señor, guíame. Síguenos por YouTube y Quiero ser Facebook. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre.